Kathleen Marshall llevaba días sin ser vista. ¿Kathleen? En su clínica veterinaria, bajo la casa, el motivo estaba claro. Pero el de su asesinato continuaría siendo un misterio. Como posible motivo, teníamos una conocida discordia entre dos personas. Obviamente se identificó como un crimen pasional. Había sido alguien que tenía un serio problema con la víctima. Y Glenda dijo, la asesina acaba de pasar. Me horroricé. Jeff Marsh se volvió hacia mí y dijo, ¿la asesinó usted? Y por supuesto, tuve la sospecha de que todos éramos sospechosos. En ese momento se puso a temblar físicamente, hasta un punto casi incontrolable. Se negó a hablar conmigo a menos que me echara las cartas para ver si era una persona digna de que lo hiciera. Debíamos hacerlo, debíamos conseguir sacarle información. Kathleen llamó a la policía. Dijo que había una loca en la casa. Déjame entrar. No le alegró en absoluto vernos allí. ¿Quieren cerrar esa puerta? Fue un caso extraño. La investigación del asesinato de Kathleen Marshall se vería plagada de rumores, riñas de gatos y consultas a videntes. Todos tenían su versión de quién había matado a Kathleen, pero serían los forenses los que separarían la realidad de la ficción. En este extrañísimo caso. ¡Kathleen! ¡Kathleen! Llegué a casa de Kathleen y Glenda. Robert y Sandra estaban en la escalera de entrada a la casa. Qué raro, ¿verdad? Había estado llamando a Kathleen desde la puerta. No nos contesta. Iría por la llave. Empezó a preocuparme que tal vez le hubiera dado un infarto o algo parecido. Glenda vino llamando desde arriba. Robert, ¿estás ahí? Hay moscas, sangre y mal olor. Y subimos al quirófano de Kathleen. El olor que había era, evidentemente, el de algo muerto en el quirófano. No sabíamos qué pensar, pero podíamos ver la silueta de un brazo y no queríamos reconocer el hecho de que Kathleen era la que estaba muerta en el quirófano. La horrible escena ha sido descubierta a última hora de esta tarde. Amigos de la mujer acudían a una reunión, pero nadie les respondía. Entonces uno del grupo vio sangre en una puerta exterior. Miraron por la ventana y vieron más sangre en el suelo. Nuestras primeras indagaciones se centraron en la entrada de la clínica. La puerta estaba manchada de sangre. En la parte exterior de la puerta de entrada había marcas de golpetazos en la cerradura. También había sangre en la alfombrilla y un patrón de salpicaduras de sangre en la vegetación a la izquierda de la puerta de entrada. El cuerpo de la fallecida tenía la cabeza dirigida al ángulo frontal derecho del quirófano, con las piernas apuntando en diagonal al ángulo posterior izquierdo. El vestido estaba empapado en sangre y había un gran charco de sangre alrededor del cuerpo. Dada la cantidad de sangre presente en el suelo, utilizamos peldaños de metal para caminar por la escena sin contaminarla. Había mucha sangre en el suelo. Había muchas manchas de sangre diluida en torno a la pila, en la grifería y, lo más importante, en una bolsa de plástico a la derecha de la pila. Bajo la pila había un cubo que contenía un trapo de limpiar manchado de sangre. Eso nos indicó que se había hecho un pobre intento de limpiar la zona. No sabíamos si un intento de quitar la sangre del cuerpo de la fallecida o tal vez de limpiar la sangre dejada por el asesino. El cuerpo tenía muchas de lo que me parecieron puñaladas o heridas de incisión. Había una gran cantidad que habían atravesado el vestido y también el sostén. De hecho, a la veterinaria de 54 años que vivía sola con sus 22 gatos y 2 perros, la habían apuñalado más de 50 veces. Debido a la enorme cantidad de puñaladas y heridas incisivas, obviamente se identificó como un crimen pasional. No había sido algo simplemente oportunista. Había sido alguien que tenía un serio problema con la víctima. La policía dice que fue apuñalada repetidas veces. Murió como vivió, luchando hasta el final. Por las heridas parece haber sido una frenética agresión y que la fallecida intentó defenderse. En el quirófano había indicios de una pelea.
Parte de los cristales de una ventana se habían roto y habían caído al garaje que había al otro lado. Eso nos sugirió que había habido una fuerte pelea en el quirófano y que una persona o personas habían tenido contacto con los cristales y tal vez resultaran heridas como consecuencia. Y esperábamos encontrar sangre de la persona que había hecho aquello en la escena. Mientras los investigadores de la escena del crimen recogían muestras de sangre con la esperanza de que el asesino hubiese sido herido en la lucha, fueron informados del hallazgo de ropa manchada de sangre a pocos minutos del lugar. En la etapa inicial de la investigación, un sobrepostal grande conteniendo unas zapatillas ensangrentadas llegó a la sucursal de correos de Northgate. El sello del sobre indicaba que había sido recogido unas horas antes de que el cuerpo fuera localizado. Esa era evidentemente una pista que teníamos que seguir. Procedimos al registro de una serie de buzones de la zona y nos encontramos con el interior manchado de sangre. Observamos un rastro de sangre que llevaba al buzón. Pensamos que tal vez el asesino o asesina había echado su ropa al buzón para ocultar el crimen. Pero, ¿era la sangre de esas prendas de Kathleen Marshall? Y de ser así, ¿a quién pertenecían? La veterinaria de Brisbane, Kathleen Marshall, fue hallada apuñalada en su clínica. La policía creía estar sobre la pista de su asesino. En un buzón cercano a la casa, hallaron ropa ensangrentada. Los científicos investigaron el buzón y tomaron muestras de sangre, pero rápidamente averiguamos que el rastro de sangre conducía a la ventana de una tienda a la que habían entrado y también a una cabina telefónica cercana al buzón. Pudimos rastrear las llamadas hechas desde la cabina al servicio de ambulancias de Queensland, que había recogido a un paciente que presentaba cortes profundos en las piernas. Inmediatamente supimos que esa persona seguía aún en el Hospital Royal Brisbane. Fue interrogada y posteriormente acusada de delitos no relacionados con este caso. Pero la policía sabía que era posible que el asesino hubiese dejado su tarjeta de visita en la clínica. Se habían recogido 25 muestras de la sangre dispersa por toda la escena del crimen para ser analizadas con la esperanza de encontrar el ADN del asesino o asesina y su identidad. Arriba, mientras tanto, los investigadores descubrían más indicios. Kathleen Marshall era un amante de la música. En el salón tenía un piano. En el transcurso del registro de su casa noté que en el piano había una partitura abierta. Luego reparé en que era una marcha fúnebre y lo consideré muy extraño. ¿Alguien había estado arriba y la había abierto expresamente en esas páginas? Desde luego, la casa de Kathleen hizo pensar a los investigadores que así había sido. La casa estaba en un desorden total. Periódicos por el suelo, la cama revuelta. Pero no fue hasta más adelante en la investigación que supimos que así era como la fallecida llevaba su vida normal. Esta noche los animales que ella había acogido fueron retirados de la casa mientras unos voluntarios de los servicios de emergencias peinaban la zona en busca de una posible arma o pistas. La policía pide la colaboración de cualquier persona que la pueda ayudar a reconstruir los últimos movimientos de Kathleen Marshall el fin de semana. En la casa de Kathleen Marshall descubrimos una pequeña agenda personal donde constaban algunas citas que había tenido el jueves. Había una a las 12:30 para un caballero con su perro, evidentemente una consulta veterinaria, y a las 13 horas había una cita con un caballero y su gato. En la anotación sobre el hombre del perro estaba su nombre completo, y pudo decirnos que al irse él, llegaba una pareja de ancianos. Y vi a un hombre bajando por la calle en dirección a la casa de Kathleen, que llevaba un gato siamés, Silver Point. Sus orejas destacan. Lo tenía cogido así, ya sabe, al gatito. Víctor dijo a Kathleen, parece ser tu cita de la luna. Y ella dijo que probablemente lo sería. Y nos fuimos. Y creo que esa fue la última vez que veríamos a Kathleen Marshall. Durante los puerta a puerta, una de las zonas donde buscamos fue la de cualquiera que tuviera un gato siamés, pero no pudimos identificar a esa persona. Mientras la policía seguía su búsqueda para dar con John Wilson y otros que hubieran visto a Kathleen Marshall en sus últimos días de vida, su contestador proporcionó un indicio vital para determinar la hora de su muerte. Kath, ¿has salido?
Quisiera localizarte antes de nuestro concierto de esta noche, así que llámanos. Escuchando los mensajes del contestador, pudimos determinar que no había devuelto ninguna llamada desde las 18 horas del jueves. Y tampoco había contestado el teléfono desde esa hora en adelante. Kath, sigo sin saber de ti, querida. Oye, esperaré hasta las 5 en punto. Y si no me llamas, daré por sentado que no vienes. Parecía que Kathleen había sido asesinada en algún momento después de las 6 de la tarde del jueves. Unos envases de leche y periódicos entregados a partir del viernes continuaban en su puerta. Recibimos el informe del entomólogo forense que estimaba la hora de la muerte entre las 21 horas del jueves 26 de febrero y las 3 de la madrugada siguiente. Entonces, ¿quién había tenido el tiempo, la ocasión y el motivo para matar a Kathleen? Mi primera impresión al descubrir que había sido asesinada fue que aquello estaba relacionado de alguna manera con la Sociedad Protectora de Gatos de Queensland. Kathleen Marshall era la presidenta de esa sociedad, cargo para el que no contaba con el apoyo de todos sus miembros. ¿Cómo describiría la Sociedad Protectora de Gatos? De otro planeta. Eran gente intratable. Eran totalmente fanáticos. Lo que ha surgido es una historia de fanáticos de los felinos enzarzados en amargos altercados. ¿Cree que estos sentimientos tan apasionados en la sociedad pudieron llevar a alguien al asesinato? Sí, con toda franqueza, sí. La Sociedad Protectora de Gatos de Queensland era más importante de lo que nunca hubiera imaginado. Ingresaba mucho dinero, la mayor parte provenía de herencias. Había bastante dinero. Había ingresado 2 legados. El mayor creo que era de $350.000. Por las entrevistas a los miembros deduzco que habían habido algunos años de fricciones relacionados con el uso del dinero, con cómo se había gastado, quién recibía cuánto. Había 2 bandos diferenciados. O estabas en el de Kathleen Marshall o en el de Virginia Houston. No había uno intermedio. Virginia Houston era una exdirectora y tesorera de la sociedad. Y según ella, había sido echada poco ceremoniosa e injustamente. Virginia, al parecer, pensaba que la sociedad le pertenecía. Y creo que quedó totalmente destrozada cuando la echaron de la junta. Cuando investigas cualquier crimen, evidentemente el motivo es un indicador importante de quién pudo haberlo cometido. Y en aquel momento, como posible motivo, teníamos una discordia. Una conocida discordia entre 2 personas que eran miembros de la Sociedad Protectora de Gatos de Queensland, siendo una Kathleen Marshall y la otra Virginia Houston. Eran como perro y gato. Literalmente, 6 semanas antes de la muerte de Kathleen, Virginia había irrumpido en casa de Kathleen, domicilio legal de la Sociedad Protectora de Gatos. Kathleen le dijo que se fuera, que no podía entrar. Y Virginia dijo, este es el domicilio legal y tengo derecho a entrar. Kathleen llamó a la policía y le pidió que viniera. Dijo que había una loca en su casa. Desde el primer día, no hubo ninguna duda de quién creían Rhoda y sus amigos que había matado a Kathleen. Justo antes de que llegara la policía pasó un coche y era Virginia. Me horroricé. Quedé boquiabierta. Un agente nos preguntó qué había pasado y Glenda dijo, la asesina acaba de pasar. Pero, ¿Virginia Houston odiaba tanto a Kathleen como para cometer un asesinato? Recuerdo una conversación con el patólogo. Y sí, me dijo que la naturaleza de las heridas, el hecho de que las incisiones fueran tan superficiales, podía sugerir que eran obra de una persona débil o tal vez de una mujer. Kathleen Marshall, la presidenta de la Sociedad Protectora de Gatos, había reñido ásperamente con Virginia Houston pocas semanas antes de ser asesinada. La policía creía que Virginia poseía motivos y pasión suficiente para matar a Kathleen. Ha sido la principal sospechosa, pero Virginia Houston no se oculta ni obstaculiza las indagaciones policiales. No he hecho nada, ni tengo nada que ocultar. Así que hablo encantada con la policía cada vez que quiere hablar conmigo. Recuerdo que fue un viernes cuando interrogamos a Virginia Houston. La recogimos por la mañana en su casa y el interrogatorio en comisaría duró todo el día. Dije que tenía mucha información y era cierto. Tenía mucha información sobre la sociedad. Información interna sobre la sociedad. Y como buena ciudadana, quería ayudar a la policía.
Virginia admitió abiertamente que sentía animosidad hacia Kathleen Marshall. No intentó negarlo. No intentó negar que tuviera problemas con otros miembros de la Junta de la Sociedad Protectora de Gatos de Queensland. No negó el hecho de que hubiera ido a casa de Kathleen Marshall y querido entrar en ella contra la voluntad de Kathleen. Es decir, la policía parecía tener esa idea del odio, pero en mi vida he odiado a nadie. No me gustaba su conducta, la forma en que trataba a la gente, pero respecto a ser violenta, no es propio de mí. Se mostraba confiada. Sabía la clase de preguntas que le haríamos. Tenía sus respuestas casi preparadas. Se le preguntó directamente si había matado a Kathleen Marshall. Jeff Marsh se volvió hacia mí y dijo, ¿la asesinó usted? Y quedé atónita. Y entonces fue cuando comprendí que me creían sospechosa también y no podía creerlo. Me quedé ahí, moviendo la cabeza, ya sabe, como diciendo esto es increíble, esto es increíble. Así que solo dije, no, yo no hice nada. Y es que bueno, no me podía creer que alguien me hiciera semejante pregunta, ¿sabe? Era una persona totalmente respetuosa de la ley. No había tenido más que una multa por aparcar mal. Al finalizar el interrogatorio, no estuve en situación de decir que Virginia no estuviese implicada y que algunos de los temas que ella había sacado y las versiones que había dado no requiriesen más investigación. Obtuvimos una orden de registro de la casa de Virginia Houston y esta fue registrada. Y dije, bueno, no necesitan una orden de registro. Les dije, pueden registrar mi casa cuando quieran, ¿saben? Tomar mis huellas, lo que quieran, ya saben. La señorita Houston admite haber tenido una discusión acalorada con la doctora Marshall pocas semanas antes de su muerte. La policía ha interrogado y ha registrado su casa y su coche. Buscábamos pruebas materiales, tales como sangre, pelos y fibras. Y lo más importante, el arma utilizada para cometer el crimen. Y tuve equipos de la policía y de los servicios de emergencia registrando la casa y tratando de dar con un cuchillo o algo. Ya sabe, te quedas impávida, en estado de choque. No puedes creer que esté pasando algo así. Pero no se halló ningún arma. Y aunque los resultados de los rociados con luminal para detectar rastros de sangre parecían prometedores, el informe del laboratorio los dio como negativos. En la casa no se obtuvo ninguna prueba que sugiriese alguna relación con el asesinato de Kathleen Marshall. Pero Virginia Houston seguía siendo fuertemente sospechosa. Y se investigaron sus coartadas, incluyendo a su tarotista, Patrick Hanrahan. Los miembros de la Sociedad Protectora de Gatos de Queensland y colaboradores de Kathleen Marshall y colaboradores de Virginia Houston estaban activamente integrados en el mundo de la evidencia y el espiritismo. Cuando entrevisté por primera vez a Patrick Hanrahan, se negó a hablar conmigo a menos que me echara las cartas para ver si era una persona digna de que lo hiciera. Y eso se me hizo muy raro, porque tanto yo como los otros investigadores del caso éramos legos en eso. Tuve que buscar a alguien del departamento preparado para acompañarme sin romper a reír. Fue muy frustrante, pero por fin encontré gente que me acompañó y pudo contener la risa hasta que obtuve la información de Patrick. Porque debíamos hacerlo, teníamos que conseguir sacar la información. Era la coartada de Virginia Houston hasta las 4 de la tarde. ¿Y puedes utilizar las manos para curar? Nos confirmó que había estado con Virginia toda la tarde haciendo una lectura y que a las 16 horas Virginia le llevó a una cita médica y no la había vuelto a ver desde entonces. Las coartadas de Virginia se confirmaban, pero la policía quiso volver a interrogar a la mujer que decía haber estado con ella la noche que ellos creían que Kathleen Marshall había sido asesinada. Corinne Welsh era la mujer que le había proporcionado, digamos que una coartada, a falta de una palabra mejor, desde las 17 hasta las 23 horas del jueves, un periodo fundamental en la investigación. Según Corinne Welsh, las dos mujeres habían pasado esas horas sacando correo para la sociedad. Pero en su segunda entrevista con la policía, su declaración cambió. Durante esa entrevista nos dio más información que sugería que Virginia no había estado con ella toda la tarde. Cuando Kathleen Marshall fue asesinada, sus amigos y colegas señalaron a una persona como su asesina: Virginia Houston. Virginia había discutido con Kathleen en el pasado y había admitido que entre ellas no había afecto. No me gustaba su conducta, la forma en que trataba a la gente, pero respecto a ser violenta, eso no era propio de mí. Virginia había dado coartadas para el periodo en que la policía creía que habían asesinado a Kathleen Marshall, pero ahora parecía que una tenía defectos.
Cuando volvimos a entrevistar a todos los que habían dado información respecto a los movimientos de Virginia Houston de la semana anterior al hallazgo del cuerpo de Kathleen Marshall, volvimos a interrogar a Corinne Welsh, que era parte integral de la coartada, a falta de una palabra mejor, de Virginia Houston para la noche del jueves 26 de febrero. Y durante esa entrevista nos dio una nueva información que sugería que Virginia no había estado con ella toda la tarde-noche. Era la primera pista sólida que los detectives tenían en su caso contra Virginia Houston, pero no iría muy lejos. Una llamada del laboratorio forense cambiaría la dirección de toda la investigación. Mientras interrogábamos a Corinne Welsh para corroborar lo sucedido en ese periodo, Ken Cox llamó al departamento y nos dijeron que en la escena del crimen había sangre de un varón. 5 de las 25 muestras de sangre tomadas en el quirófano incluían sangre hallada en un cartón bajo la ventana rota y habían dado un ADN que no era el de Kathleen ni de Virginia Houston, sino de un hombre. Haber hallado sangre de un varón era una noticia apasionante, pero hasta no relacionarla con alguien no servía de mucho. Lo único que teníamos para investigar era la sangre de un hombre sin nombre. Pensé, al menos eso ahora da a nuestra investigación un rumbo que seguir. Hay que encontrar a un hombre que estuvo relacionado con la víctima. En cierta forma tenemos un objetivo. Al menos tenemos un objetivo. La policía cree ahora que la doctora Marshall fue asesinada por un hombre y los investigadores han tomado muestras de sangre a varios hombres relacionados con la sociedad. Como era ADN masculino, pidieron dar muestras de sangre a todos los hombres que conocían a Kathleen, incluido yo, para analizar el ADN. Durante el procedimiento de exclusión de ADN, se identificó aproximadamente a 42 personas. Fue naturalmente una labor intensa en tiempo y personal. Por aquel entonces estábamos en la etapa inicial del muestreo genético. Las muestras de sangre tomadas a los colegas de la doctora Marshall serán cotejadas con las muestras de sangre y tejido recogidas en la escena del crimen. En el formulario de consentimiento hay que reconocer que se es sospechoso. El formulario dice, admito que soy un sospechoso del asesinato de Kathleen Francis Marshall y doy mi consentimiento a la policía para que me extraiga muestras de sangre, pelo y esas cosas. Y eso puede ser algo molesto para alguien que no tiene ninguna implicación en el asunto y solo tiene una vinculación remota con Kathleen Marshall. Por supuesto, al principio tuve la sospecha de que todos éramos sospechosos, pero después supimos que era para eliminarnos como sospechosos. Cuando me pidieron dar ADN, pensé, lo último que debes hacer es negarte, porque eso nunca se ve bien. Y si lo das todo y es apropiado y obtienen la respuesta correcta, entonces quedas libre de sospecha. De hecho, los 42 hombres analizados quedaron libres de sospecha. Y entonces, la policía se dedicó a los hombres en la vida de Virginia. Uno era su exnovio. Hallamos a un caballero en una pensión de la zona de Fortitude Valley. Le pedimos su ADN y se negó a darlo. En aquel momento los investigadores tuvieron la previsión de vigilar sus movimientos durante un periodo y le cogieron escupiendo al suelo. Entonces recogieron aquel escupitajo para obtener su ADN. Él seguía alojado en la pensión. Y sería cuestión de días poder excluirle o decir, ¿es él? A la mañana siguiente, el dueño de la pensión nos llamó para decir que acababa de coger un taxi con todo su equipaje. Hicimos algunas indagaciones y averiguamos que el taxi se dirigía a la estación de tránsito. Fuimos a la estación y localizamos a ese caballero comprando un billete de Brisbane a Sydney bajo un nombre falso. Así que evidentemente se convierte ahora en el principal de la lista de sospechosos de la investigación. La veterinaria Kathleen Marshall de Brisbane ha sido brutalmente asesinada en su clínica. Virginia Houston es la principal sospechosa hasta que los investigadores descubren sangre de un hombre en la escena del crimen. Ahora sigue la pista de uno de los exnovios de Virginia, que se ha negado a dar una muestra de su ADN. Entonces le detenemos, le interrogamos y poco tiempo después se ofrece a darnos su ADN, sus huellas dactilares, su ropa y su bolsa. Y dice, pueden analizarlo todo. Así comprobarán que no tiene sangre y que no estoy implicado en ese crimen de ningún modo. Por desgracia, el ADN que obtenemos no concuerda con el de la escena del crimen. Y en su ropa no hay nada que indique que no se ha acercado a la casa de la fallecida. Y ahí acabamos esa línea de investigación. Pero estas cosas llevan tiempo. Resolverlas lleva varios días. Así que continuamos. Entonces volvimos a Patrick Hanrahan y le dijimos si estaba dispuesto a darnos su ADN y dijo, sí, les daré mi muestra de ADN. Una semana después resultó negativa.
Patrick Hanrahan habló a la policía de otro quiromántico, Andrew Fitzherbert, que trabajaba en la iglesia y era socio efectivo de Ruth Bennett. Ruth era miembro de la Sociedad Protectora de Gatos y aliada de Virginia Houston. Pero aquello solo significó para mí. Vale, hay otro hombre que tengo que excluir porque está en la lista de asociados a Virginia Houston. Ruth Bennett era una colaboradora de Virginia Houston. Y Andrew Fitzherbert es su socio, así que también habrá que excluirlo. Y había un hombre más que la policía debería excluir. John Wilson, que había pedido una cita a las 13 horas para su gato. No logramos dar con John Wilson. No sabíamos quién era. Hicimos otro llamamiento en los medios pidiendo que se presentara cualquiera que hubiera estado en la clínica y especificamos la fecha. Estamos interesados en hablar con las personas que hayan ido a la clínica de Kathleen Marshall la última semana de febrero de 1998, en especial con quienes fueran con un animal enfermo o herido. Él no se presentó. Fue entonces, el 12 de junio, cuando Ruth Bennett apareció en el Courier Mail cogiendo un gato siamés. Entonces todo nos empezó a encajar. Ruth Bennett vive con Andrew Fitzherbert. Es su socio y tienen un gato siamés. Los Licciardi habían visto a un hombre con un gato siamés caminando hacia la casa. Estaban como a unos 30 centímetros detrás de la furgoneta y pensé, bueno, si meto mal el embrague puedo atropellarlos a él y al gato. Así que grité, ¿le importaría apartarse del vehículo, señor? Y no me respondió. No se movió. Se quedó ahí mismo. Parecía que por fin los detectives habían encontrado al escurridizo John Wilson, pero antes de adelantar ninguna conclusión, tenían que confirmar con los Licciardi que él era el hombre que habían visto el día que Kathleen murió. No había ninguna fotografía de ningún Andrew Fitzherbert ni en los archivos de la policía de Queensland, ni en ninguna otra dependencia policial de Australia. Pero averiguamos que tenía pasaporte y que le habían hecho una foto unos años antes. Conseguimos una copia de esa foto y se la mostramos a los Licciardi en el formato habitual de un formulario de pasaporte. Nos pidieron que mirásemos unas fotografías para ver si identificábamos a aquel hombre. Elegí, creo que fue la número 9. Estaba abajo a la izquierda de la tablilla. Y la única diferencia que vi en la foto era que estaba sonriendo. Y la persona que había visto, desde luego, no estaba sonriente. La señora Licciardi pudo identificar a Andrew Fitzherbert como la persona que había visto frente a la casa de Kathleen Marshall el jueves 26 de febrero. Hola. ¿Andrew? Sí. ¿Tienen alguna base acaso para relacionarme en cualquier forma con este asunto? ¿Tuvo usted algún contacto con Kathleen Marshall? No, nunca conocí a Kathleen Marshall, de ningún modo, bajo ninguna circunstancia. Lo único que sé de Kath, lo sé por Virginia Houston. Conozco a Virginia Houston muy bien. ¿Ha estado alguna vez en la calle o la casa de Kathleen Marshall? Ni siquiera sé dónde vive. ¿Habló alguna vez con ella por teléfono? No. Esa negación era una información clave para los detectives. Sabían que en casa de Kathleen Marshall se había recibido una llamada proveniente de casa de los Bennett Fitzherbert 2 días antes de la muerte de la veterinaria y era presuntamente la llamada que fijó la cita de John Wilson de las 13 horas. Dijimos que nos constaban contactos directos entre su casa y la de Kathleen Marshall en los días previos a los hechos. Lo negó y reiteramos que teníamos el registro telefónico de las llamadas. En ese momento se puso a temblar físicamente, hasta un punto casi incontrolable. No conocí a esa mujer. Sí, está bien, Andrew. No la reconocería ni aunque se tropezara con ella. Sí, es así. Y es una persona que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Andrew, lo único que le pedimos que haga es darnos una muestra para eliminarle de la investigación. Eso es todo, es lo fundamental. Deben investigar a Andrew porque hizo una solicitud para ingresar en la sociedad protectora y le rechazaron. Y eso basta para asesinar a una persona. Tenemos coartadas para todo el fin de semana. Lo comprendo. Pero lo único que digo es que podemos acabar con esto en unos minutos. Eso es todo lo que decimos, Ruth. Creo que les diré que no. No, no les daré esas muestras. Les daré muestras siempre y cuando... Bueno, no les daré muestras, así de claro.
Le detuvimos y se negó a ser interrogado. Le clasificamos como alguien muy enterado sobre el ADN. Se sentó prácticamente 6 horas en la misma posición. No pidió ir al lavabo y no bebió nada. Sabía lo que podía y no podía hacer para asegurarse de no dejar rastros de su ADN. El último sospechoso del homicidio ha abandonado esta tarde la comisaría acompañado por su abogado, a pesar de intensos rumores sobre que la policía anunciaría un gran avance en la investigación del asesinato de la veterinaria Kathleen Marshall. El hombre ha sido puesto en libertad tras más de 6 horas de interrogatorio. La policía quería tomarle una muestra de sangre, pero un juez ha negado la autorización diciendo que no había suficientes pruebas. La policía iba a tener que dar con otra estrategia para conseguir el tan necesitado ADN y atrapar a quien creía era el asesino de Kathleen. Señor Fitzherbert, ¿cómo está? Regular, pero preferiríamos que no pasaran de la puerta, por favor. Andrew Fitzherbert era un improbable sospechoso de la muerte de Kathleen Marshall, pero cuando fue identificado como el misterioso John Wilson, que no se había localizado desde el día que Kathleen fuese asesinada, surgieron las sospechas. Andrew, como le iba diciendo, parece una persona razonable, y me permito insistirle en que esto puede acabar en segundos si podemos obtener esas muestras. Es todo cuanto necesitamos, y le dejaremos de molestar. Y le eliminaremos como sospechoso, como persona de interés en relación con este caso. Pues, señor Marsh, no daré mi consentimiento. Es así de fácil. No comprendo el motivo. ¿Por qué si era inocente ponía tantos problemas para dar su ADN? ¿Tanto importaban sus principios? ¿No le habría sido más fácil decir, vale, extráiganmelas, en vez de obligar a la policía a arrastrarle hasta un juzgado? Aunque la policía no obligaría a Andrew Fitzherbert a entregar sangre al no poder acusarle aún de asesinato, sí pudo obtener una orden de registro de su casa. Allí esperaba hallar algo que contuviese muestras de su ADN. Ejecución de orden de registro. Tenemos que ejecutar una orden. Lleve al perro detrás de la casa. Hola, señor Marsh. Hola, señor Fitzherbert, ¿cómo está? Regular, pero preferiría que no pasaran de la puerta. Gracias. De acuerdo, señor Fitzherbert. Lo que pasa es que tenemos una orden de registro de la propiedad. ¿Una orden de registro? Les sorprendió mucho vernos. No parecía preparado para el hecho de que llegásemos con una orden de registro y buscásemos objetos personales. En otras palabras, tiene derecho a guardar silencio, ¿entiende eso? Sí. Tiene derecho a llamar a un abogado. Sí. ¿Quieren cerrar esa puerta? Ruth Bennett fue insultante con nosotros. No le alegró nada que estuviésemos allí. Ya habíamos estado con ella unas 8 horas ese día. Habíamos fracasado en el intento de obtener el ADN de él por orden judicial. Y ella creía que eso solo era un caso de acoso policial. Durante el registro tomamos posesión de una cantidad de objetos personales relacionados directamente con Andrew Fitzherbert. Esos objetos fueron cepillos del pelo, cepillos de dientes, almohada, sus sábanas, sus calcetines, su taza de café y un pañuelo que tenía en el bolsillo. De esos objetos sería el último. El pañuelo de Fitzherbert, el que tenía el ADN que le situó en la escena del crimen. Llevábamos meses tratando de saber a quién pertenecía aquel ADN. Y por fin lo supimos. Así que evidentemente ahora tenía que explicar qué hacía su ADN en la escena del crimen. Andrew Richard Fitzherbert fue detenido por primera vez hace 2 días por negarse al pedido de la policía de entregar una muestra de sangre para analizar su ADN. Pero el hombre de 48 años fue liberado después de que un juez dictase que la policía solo podía pedir la sangre si le arrestaba por asesinato. Eso ha ocurrido esta mañana cuando Fitzherbert se presentó en la comisaría con un abogado. Aunque el pañuelo indicaba que tenían al hombre correcto, se podía argumentar que lo había utilizado otra persona. Pero ahora, con el cargo de asesinato, la policía podía pedir una muestra de sangre de Fitzherbert para ser comparada. La sangre de Andrew Fitzherbert coincidía exactamente con la encontrada en el quirófano de la clínica de Kathleen Marshall. 17 meses después de la muerte de Kathleen, su asesino fue juzgado. Esta mañana Andrew Fitzherbert se declaró no culpable de asesinato. La fiscalía afirma que la prueba más condenatoria se basa en la prueba de ADN. El jurado supo que un magistrado fue quien ordenó a Fitzherbert dar una muestra de sangre que coincidió con las recogidas en la escena. Las pruebas de ADN revelaron que solo una persona podía coincidir en 14 veces 10 elevado al 15. El fiscal afirmó que esa probabilidad tan extraordinaria demostraba sin ninguna duda que la sangre en la escena era la de Andrew Fitzherbert.
Y por si argumentaba que había sangrado allí en alguna otra ocasión, fuera del momento del asesinato, una prueba forense fundamental sellaría su destino. Se estableció que la bolsa de plástico de la pila del quirófano tenía una mezcla de sangre de la víctima y la de un hombre desconocido. Y creo que el hallazgo de la sangre de un hombre y una mujer unidas en una mezcla es fundamental, porque podemos decir que el agresor y la fallecida vertieron sangre a la vez, y por eso la sangre entró en contacto al mismo tiempo. El asesinato de Kathleen Marshall ha sido comparado con una sensacional novela de misterio. Esta tarde el último capítulo concluía cuando Fitzherbert era declarado culpable. El jurado tardó 3 horas y media en volver con un veredicto. El juez Ken Mackenzie sentenció de inmediato a Fitzherbert a 15 años de prisión, reconociendo que de no haber sido por los avances de la tecnología genética, podía haber quedado en libertad. Se ofrecieron pruebas que eliminaban sus coartadas en el juicio. Pero las pruebas científicas que teníamos en relación con el ADN de la escena del crimen, junto con su negativa a reconocer su presencia allí, resultaron indispensables para el jurado. Cuando le hallaron culpable, no creo que me sorprendiera realmente. Pero debes tener un motivo para hacer algo así. ¿Dónde estaba ese motivo? Y lo único que se me ocurrió fue que el motivo estaba en el gato. Durante el curso de la investigación supimos que Andrew Fitzherbert y Ruth Bennett eran propietarios de 2 gatos siameses, Jasper y Zilla. Zilla desapareció alrededor de la época en que se encontró el cuerpo de Kathleen Marshall. La gata estaba preñada. Puede que él se presentara allí con la gata y que a esta le ocurriese algo. Nos preguntamos si él no habría llevado la gata a Kathleen. Esta se escapara o algo así. Empezara una discusión y Fitzherbert se diera contra las celosías de vidrio y se cortara. Son teorías que han quedado dando vueltas. Hay mucha gente que no puede, que encuentra muy frustrante haber tenido que pasar por todo ese dolor y sufrimiento y traumas y no saber aún lo que pasó. No me siento frustrado. Creo que frustra más a la gente que conocía a Kathleen Marshall. Les gustaría tener una explicación de por qué la vida de una persona pudo acabar, según algunas teorías, por una gata. Les gustaría pensar que fue por algo peor, hasta que Andrew Fitzherbert hable.